Gracias, Desiree. Vale. De que sí se puede, con mucho gusto. ¿Eh? Bueno, Desiree, antes de que se me olvide, al terminar esta sesión, quisiera quedarme con usted hablando dos cositas en las que necesito ayuda, porfis. Sí, no hay ningún problema, sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla de un ejercicio que vamos a utilizar como ejemplo para esto. Yo creo que es el mismo ejercicio que utilicé en el video. Entonces, vamos a ver esto. Un segundo, por favor. Bien, entonces, los datos de aceptabilidad por escala hedónica, si se recuerdan, son datos donde nosotros le pedimos al panelista que nos indicara con esta escala de me gusta mucho, me gusta, me disgusta, etcétera, que nos indicara cuál de estos calificativos le daría a la muestra que está degustando. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la boleta llena del panelista, nosotros venimos y cambiamos esta escala que es de palabras, la cambiamos a una escala de números. Y entonces empezamos poniéndole el 5 al término me gusta mucho y el 1 a disgusta mucho. Como les decía en el video, esta escala se puede cambiar poniéndole 1 a me gusta mucho y 5 a me disgusta mucho. O sea, uno le puede poner la escala digamos, empezando por el número más alto o empezando por el número más bajo. No tiene, digamos, ninguna influencia. Lo único es de que uno tiene que fijarse bien cómo está utilizando la escala para poder hacer la conclusión adecuadamente. Entonces, esa es la única cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo lo que nosotros tenemos después en la tabla son números que representan el nivel de agrado o el nivel de gusto que manifestó la persona respecto al producto que estaba evaluando. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que el juez número 1 a la galleta que tenía 5% de fibra dijo que ni gusta ni disgusta. La galleta de 6% de fibra dijo que le gusta mucho y la galleta con 7% de fibra dijo que le disgusta. O sea, miren, este es un ejemplo, ¿verdad? Es solo para hacer el ejercicio. No hagan otro tipo de interpretaciones de esto. Entonces, acá tenemos todos los datos de los jueces. En este caso, son 55 jueces, pero creo que por acá sale... Ah, no, aquí ya corregimos porque había un salto, habían unos jueces que no habían dado respuesta y entonces eso hacía que disminuyera el número de jueces. Siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? En ese detalle. Y, por cierto, yo quiero saber si alguno de ustedes tiene esta herramienta de análisis de datos en su Excel, por favor. Alguien que abra su micrófono y me confirme, por favor. O, bueno, yo le iba a decir que yo lo estuve buscando y no, y ver acá. le puse uno, pero no me salió bien. Qué raro, porque... ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cuál herramienta? Le voy a decir. Al estar en Excel, usted se viene aquí donde dice datos. Ah, en datos. ¿En datos? Sí, yo ya avancé con el análisis de datos, pero ya me quedé solo hasta el final.
Ok, porque... Pero sí lo tengo. Excelente, porque miren, háganlo, instálenlo en su compu, porque la verdad que esto es un extra. Miren, cuando ustedes aprenden a usar el Excel para hacer análisis estadísticos, ese es un extra, les va a servir toda la vida. Entonces, cuando ustedes ponen aquí datos y después cuando ustedes instalan la herramienta, les sale aquí análisis de datos. Y aquí en análisis de datos es donde tienen las opciones para pedir el análisis de varianza. Espero que esto, ahí está. Les sale esta ventana, miren. Y entonces en esta ventana ustedes tienen 3 tipos de análisis de varianza, ¿verdad? Y se selecciona el análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Esta es la que usamos. Y aceptamos. Y entonces, al aceptar, nos despliega esta otra ventanita donde nos pide el rango de entrada. El rango de entrada quiere decir cuáles son los datos que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Y entonces, esto nos habilita esta ventanita y marcamos desde los encabezados de la tabla hasta el último dato. Acá, hasta el último dato. Obviamente todas las casillas tienen que estar llenas, no puede haber ninguna casilla vacía ni ninguna casilla que tenga un valor que no sea numérico, porque si no, no funciona, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros marcamos, automáticamente aquí ya se ingresa qué datos son los que se van a analizar. Siempre pedimos rótulos, siempre. Y aquí pedimos el alfa, que alfa es el nivel de significancia, es lo que en los otros análisis que hemos estudiado hemos visto como el nivel de significancia. Y en este caso usamos alfa 0.05, aunque también nosotros podemos usar el 0.01, ya saben ustedes que es según el nivel de, digamos, de cuán estricto queremos que sea nuestro análisis, ¿verdad? Vamos a dejar 0.05 porque es lo que normalmente se usa. Luego pedimos el rango de salida. Y el rango de salida también nos habilita esta ventanita pequeña y entonces nosotros tenemos que marcar en dónde queremos que nos aparezcan los resultados. Aquí ya tengo resuelto esto. Solo para ahorrar tiempo, voy a marcar aquí para que aquí me aparezcan los datos, pero ustedes van a ver que es lo mismo que ya tengo ahí en el ejemplo. Entonces, ahí y le doy a aceptar. Y aquí me sale el análisis de varianza de 2 factores con una muestra por grupo y aquí nos salen muchos números. Para no hacerles bolas con demasiadas explicaciones de qué son los números, les pido solamente que nos vayamos al final de la tabla donde nos aparece esto. Miren que es el resumen. Lo voy a poner en amarillo. Esta parte es la que nosotros más necesitamos para hacer el análisis de varianza e interpretarlo, ¿verdad? Y aquí nos sale, miren, un resumen que dice que las galletas con 5% de fibra fueron analizadas por 53 panelistas. El promedio de calificación fue, o sea, la suma de las calificaciones que les dieron los jueces fue 195. El promedio de calificación que le dieron los jueces, los panelistas, fue de 3.68. Vaya, ahí está ese montón de decimales, pero es 3.68. 3.68. El de 6% de fibra le dieron un promedio de calificación de 3.85 y el de 7% de fibra le dieron una calificación promedio de 3.26. Aquí, solo de ver estos promedios, estos son los promedios ustedes, esto que estoy marcando acá con color mejor, más clarito, mejor estos son los promedios de calificación y este promedio se interpreta con esta escala que tenemos acá, miren. La voy a poner cerquita para que
La veamos. Aquí está. Esta es nuestra escala. Entonces, fíjense que en esta escala nosotros vemos que todos los promedios están en 3 punto algo. 3.68, 3.85, 3.26. Solo de ver eso uno dice, ahí no hay mucha diferencia porque todos están, fíjense bien, entre 3 y 4, entre ni gusta ni disgusta y me gusta. Todas las galletas están en este rango. No hay ninguna que guste mucho ni ninguna que disguste o que le disguste mucho. Y al ver estos promedios uno diría, aquí la galleta que más gusta es la de 6% de fibra porque tiene 3.85 de promedio. Y la que menos gusta es la de 7% de fibra porque tiene 3.26. Eso es lo que uno ve en esos números. Pero como nosotros siempre buscamos la estadística para respaldar nuestra conclusión, entonces hacemos el análisis de varianza. Y el análisis de varianza es esta tabla que está acá, que pues por el tamaño de las columnas sale un poco cortado los títulos de esta tabla. Entonces lo vamos a ver aquí arriba porque aquí está más ampliadito. Es exactamente lo mismo que vimos en la anterior. En esta tabla, si ustedes se dan cuenta, es una tabla que tiene varias columnas con números. Y la primera columna se llama origen de las variaciones, la segunda columna se llama suma de cuadrados, la tercera se llama grados de libertad, la cuarta se llama promedio de cuadrados, la quinta columna es el valor F, la sexta columna es el valor de probabilidad y la quinta columna es la séptima, ya no sé cuál voy, es el valor crítico para F. Es importante que nos fijemos en estas columnas porque más adelante vamos nosotros a necesitar datos de este tipo y tenemos que saber de dónde tomarlos. La otra cosa que es importante observar en esta tabla es que aquí dice filas y dice columnas en el origen de las variaciones. Filas y columnas, ¿sí? Filas y columnas. En las filas, observemos acá, en las filas de nuestra tabla, aquí, nosotros tenemos los alimentos que estamos, en las filas tenemos los jueces, las personas que participaron en el estudio. Aquí tenemos las personas y en las columnas tenemos los panes o las galletas, no me acuerdo qué es, lo que estamos, aquí sepan, estamos evaluando. Entonces, en las filas tenemos personas o panelistas y en las columnas tenemos panes. Esto es bien importante para que no se nos olvide qué estamos haciendo porque después digamos, de dónde tomemos los datos hace una gran diferencia, obviamente, ¿verdad? Para hacer el análisis. Voy a correr esto un poco más para acá para tenerlo a mano. Entonces, no se olviden, filas son personas, o sea, nuestros panelistas, y columnas es el pan que estamos estudiando. Cuando estudiamos en la prueba de preferencia pareada, que nosotros utilizamos el valor de P, la significancia y todo eso, ¿se recuerdan cuál era la interpretación del valor de P? Si alguien puede abrir su micrófono, ¿me puede decir, por favor? ¿Cómo se interpreta el valor de P? ¿Alguien me puede decir, por favor? Vamos a ver. 5. Diga, no tenga pena, diga. No sé. Es menor a 0.5. Sí, pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta cuando es menor a 0.05? ¿Como significativo? Muy bien. Cuando P es menor a 0.05 es significativo.
Cuando es mayor que 0.05, es no significativo, ¿sí? Estoy viendo acá, disculpen un paréntesis, en el chat, Andrea dice, ¿por qué en el análisis salen 53 y juez 53, pero en la tabla hay 55? Es lo que le decía, yo creo que ahí hay un número que se salta. ¿Ya lo vio, Andrea? Aquí dice 55 y en el análisis dice 53 porque hay un número que se salta. 1 o 2. Yo creo que es el Aquí 7. es, mir. Aquí está. Falta el 18 aquí, mir. Porque 18 fue un juez que no dio bien su resultado, entonces lo eliminamos. Y debe haber otro por acá. Debe haber otro. Yo creo que es el 7, creo que lo vi ahorita que iba bajando. Vale, sí, gracias. El juez número 7 también no dio bien sus resultados, es decir, había algo malo en su formulario, no pudimos utilizar esos datos. Entonces, por esa razón es que aparecen 55, pero personas efectivas que dieron sus resultados son 53, por eso es que en el análisis de varianza nos sale que 53 personas opinaron. Muy bien. Gracias. Sí, seguimos entonces con lo de la interpretación. Va. Entonces, como ya sabemos que el P, cuando es menor que 0.05, es significativo, esta probabilidad que dice aquí en esta columna, esto es el valor de P, es igual a decir valor de P. Y entonces aquí nosotros vemos que en las filas, que son los jueces, tenemos un valor de P que no es significativo porque está arriba de 0.05, ¿sí? Pero en las columnas, que es donde están los panes que estamos estudiando, aparece un valor significativo porque es menor que 0.05, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa analizar? ¿Nos interesa analizar personas o nos interesa analizar panes? A ver si me puede decir Victoria Toño, por favor. ¿Nos interesa analizar jueces o nos interesa analizar panes? Los panes, el porcentaje de fibra de cada muestra. Ajá. Entonces, como nosotros estamos interesados en ver si ese porcentaje de fibra con que se hicieron los panes causa una diferencia en la aceptabilidad del pan, entonces nosotros nos fijamos en columnas y para columnas tenemos un valor de probabilidad significativo. Cuando nosotros encontramos un valor de probabilidad significativo en esta tabla, la siguiente pregunta que tenemos que resolver es, ¿entre qué panes hay diferencia? Si entre 5 y 6, o entre 5 y 7, o entre 6 y 7, porque en alguno de esos hay diferencia, ¿verdad? Siempre que decimos diferencia es que, como valga la redundancia, ¿verdad? Que los datos son estadísticamente diferentes uno en comparación del otro, ¿sí? Nunca podríamos hacer un análisis de varianza con un solo dato de aceptabilidad. Digamos que nosotros quisiéramos averiguar el nivel de aceptabilidad, si es significativo para el pan de 5% de fibra y solo le damos un pan a las personas. Ahí no tiene sentido hacer un análisis de varianza porque no hay variación respecto a otros panes. Entonces, siempre necesitamos que haya por lo menos 2 productos para saber si hay diferencia en su aceptabilidad, ¿verdad? Porque la diferencia es respecto a otro pan. Entonces, aquí nosotros sabemos que hay una diferencia, pero no sabemos entre qué panes hay diferencia. Para saber entre qué pares hay diferencia, hacemos lo que se llama prueba de amplitud de Duncan. Prueba de amplitud de Duncan es necesario siempre que encontramos un valor de probabilidad significativo. Si el valor de probabilidad es no significativo, ya no tenemos que hacer la prueba de amplitud de Duncan. Solo con esta tabla que aparece al hacer el análisis de varianza, si nos sale que no es significativo, hasta ahí llegamos y nuestra conclusión es que no hay diferencia significativa entre los panes. Pero cuando hay diferencia significativa, nosotros continuamos haciendo la prueba de amplitud de Duncan. Y la prueba de amplitud de Duncan es esta fórmula que está acá. La amplitud es igual a
Q. Espero que ustedes interpreten bien o visualicen bien esto. Lo voy a poner mucho más grande. Lo voy a poner bien grande. Porque ese signo, como no lo usamos tan frecuentemente, espero que lo puedan identificar, pero este es raíz cuadrada. Amplitud es igual a Q por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, así se llama esto, cuadrado medio del error, dividido T. Esta es la fórmula de la amplitud de Duncan y con esta fórmula nosotros vamos a determinar entre qué muestras hay diferencia. Y vamos a la segura. Vamos a determinar una diferencia porque ya sabemos, por esta tabla, ya sabemos de que hay diferencia significativa. Por medio de esta prueba, lo que vamos a saber es entre qué panes es donde está la diferencia. Entonces, esta es la fórmula. Q partido por, perdón, Q, amplitud es igual a Q por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error partido T. Muy bien. Atención. Error frecuente y se los digo desde ahorita para que ustedes no lo conozcan. No lo cometan. Por favor. La fórmula de la amplitud de Duncan no es Q es igual a la raíz cuadrada dividido el cuadrado medio del error dividido T. Esto no es así, es un error bien frecuente. Memorícense esta fórmula para que no caigan en el error. ¿Sí? Amplitud es igual a Q por la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido T. Vale. Ahora vamos a empezar a usar el libro para encontrar los valores de esta fórmula, de esta ecuación. Va. Para empezar, lo primero que tenemos aquí a mano es el cuadrado medio del error, porque el cuadrado medio del error es este dato. Lo encontramos acá, miren, donde dice promedio de cuadrados es el cuadrado medio, ¿vea? Promedio de cuadrados es igual a decir cuadrado medio. Y nosotros tenemos promedio de cuadrados para filas, para columnas y para el error. Y como la fórmula nos pide el cuadrado medio del error, entonces este es el dato que tenemos que utilizar. Si alguien se queda atrás o se enredó en alguna explicación, por favor me dice. Oyen, para que regresemos. Sí. Exacto, siempre porque así dice la fórmula, mire. Promedio del error. Ajá, promedio del error. Muy bien. Y el otro dato que necesitamos es T, que T es igual a el número de jueces que participaron en la evaluación. ¿Sí? T es el número de jueces que participaron en la evaluación. En este caso son 53. ¿Sí? Y el valor de Q lo buscamos en el libro. En el libro de Watts está en la página, si no estoy mal, es la tabla 7.7 que está en la página 138. Ahí tenemos los valores de Q. Y el valor de Q lo encontramos. Vamos a ver, para no hablar como loquita, que alguien abra su micrófono. María José Martínez, por favor, puede abrir su micrófono. Y Elba Flores, las dos pueden abrir su micrófono, por favor. Sí, licenciado. Muy bien. En su tabla 7.7, cada una de ustedes me va a ir diciendo. En la tabla 7.7, hay en la primera columna de la izquierda, hay números que van del 1 al 120 y después del 120 aparece infinito. ¿Estamos bien? Elba y... Sí, sí. ¿Ya lo identificaron? Empieza en 1 y termina, los números terminan en 120. Ajá. Y después del 120 aparece infinito. ¿Vamos bien? Sí. Va. Y en la primera fila, hacia la derecha,
Después de grados de libertad aparece 2, 3, 4, 5 hasta 19. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Entonces, el valor Q lo encontramos tomando los grados de libertad, que es la primera columna que tenemos en la izquierda, y el número de medias que estamos comparando. Aquí le quiero preguntar a Elba Marcela, ¿cuántas medias estamos comparando en este estudio, Elba? ¿Cuántas medias estamos comparando? ¿Cuántos promedios estamos comparando? Serían 3. 3 promedios. Entonces nosotros vemos en la columna donde dice 3, porque son 3 medias, nos vamos hacia los grados de libertad. Los grados de libertad del error, que también lo obtenemos en esta tabla que estoy marcando acá. Los grados de libertad del error, ¿sí? Que en nuestro estudio son 104. Entonces, en la columna de grados de libertad, nosotros tenemos el valor 60 y de ahí 120 y de ahí infinito. ¿Qué calcula usted que podemos hacer por ahí, María José? María José es quien tiene abierto el micrófono, por favor. Utilizaríamos el de 120, ¿no? Ajá, utilizaríamos el de 120. Dígame por qué. Usted tiene la razón, pero dígame cómo fue su razonamiento. Porque está más cercano a, bueno, los grados de libertad del 104 está más cercano a 120. Excelente. Así es. Entonces, ¿cuál es el valor, María José, de la intersección de 120 grados de libertad del error con 3 medias? 2.947. Excelente. Entonces, para 104 grados de libertad y 3 medias, el valor de Q es 2.947, ¿sí? Y también calculamos el Q para 2 medias. Explico por qué. Porque fíjense que cuando nosotros tenemos las 3 medias de nuestros productos, nosotros lo colocamos de esta manera para tenerlos visualmente claro, ¿verdad? Esto, miren. Y colocamos nuestras medias así, empezando por el valor del promedio más alto, luego el intermedio y luego el más bajo. El valor del promedio más alto, intermedio y más bajo. Y si se dan cuenta que cuando los colocamos así visualmente claro, nos damos cuenta que el promedio más alto es el de 6%, el promedio intermedio es el de 5% y el promedio más bajo es de 7%. Entonces, nosotros lo hacemos así para que no se nos olvide cómo comparar, porque comparamos el más alto con el intermedio y el más alto con el más bajo. Pero fíjense que cuando nosotros hacemos esas comparaciones, cuando yo comparo el promedio más alto con el promedio más bajo, estoy dejando en medio este valor. Es decir, cuando yo comparo el 3.85 con el 3.26, en medio tengo otro promedio y entonces estoy asumiendo que hay 3 promedios en los que estoy haciendo la comparación. Por eso es que nosotros sacamos un valor de Q para 3 medias y un valor de Q para 2 medias, porque cuando yo comparo el 6 con el 5, solo tengo 2 medias. Y cuando comparo el 5 con el 7, también solo tengo 2 medias. Esta es la razón por la que siempre buscamos un valor de Q para comparar 3 medias y un valor de Q para comparar 2 medias. Y con la misma forma que encontramos el Q para 3 medias, vamos a encontrar el Q para 2 medias. Y por favor, María José, el Q para 2 medias, revíselo en su tabla y me dice. Sería 2.800. 2.800. Muy bien.
Entonces, primero nosotros, bueno, ya tenemos acá, sí, diga. Solo una duda, es que yo sí me perdí Diga. en cómo encontrar esos valores en la tabla, o sea, el 2.87 y el 2.947, ¿por qué fueron esos dos valores? O sea, entiendo que es por las dos, por 2 y 3, pero no entendí por qué 120. No entendió por qué 120. Ajá. Mire, 120 son los grados de libertad que aparecen en su tabla, ¿verdad? Eso sí lo ve. Sí. Va, eso sí. 120. ¿Por qué usamos 120 y no 104? Porque aquí fíjese que los grados de libertad que nos pide nuestro estudio son 104. Mire, aquí lo tiene marcadito, son 104. Si intentamos buscar el 104 en los grados de libertad, no aparece. El dato más cercano es 120. No es 60 el más cercano, es 120. ¿Sí? Sí. Ya, ahora sí entendí. Ahora gracias. sí, excelente, sí. Excelente. Así es como tienen que preguntar. Ahora, con esto ya tenemos el valor de Q, ya sabemos cuál es el cuadrado medio del error y cuál es la T, porque el cuadrado medio del error aquí lo tenemos marcadito, mire. Y la T dijimos que es el número de jueces que participan. Karen, por favor. Licenciada, una consulta. Así como después de 120 está el infinito. Sí. ¿En qué caso se utiliza el infinito? Ya, fíjese que tomamos un criterio, así como hemos hecho criterios para muchas cosas. El criterio que tomamos es que hasta 150 usted puede tomar el valor de grados de libertad de 120. Después de 150 ya toma infinito. Y eso, dígame, ¿por qué? ¿En qué me baso? Es en puro criterio, Hoy. Eso sería. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. Entonces les decía que ya tenemos números para sustituir en nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ya estos números, podemos empezar a sustituir. Lo primero que yo hago, pero ese es el gusto de cada quien, es despejar lo que está abajo de la raíz, o sea, lo que está como raíz cuadrada para que después solo multiplique por Q. Entonces, todos, por favor, con su calculadora, vamos a hacer lo siguiente. Dice cuadrado medio del error dividido T. Entonces, el cuadrado medio del error es 0.86. Lo vamos a hacer solo con 2 decimales. 0.86. Dividido T, ¿qué es T? Es 53. Ahí nos da un valor. ¿Qué valor le da Karen Santizo, por favor? 0.127. No. Usted se adelantó. Divida el cuadrado medio del error entre T, ¿qué número le da? El cuadrado medio del error es 0.86. Y T es... No, es que todavía no vamos por la raíz, solo antes de la raíz, ¿sí? Antes de la raíz. 0.86 entre 53. 0.016. Excelente. Ahora sí, hagamos la raíz. Y sale 0.127. Entonces ya despejamos esta primera parte y solo necesitamos multiplicar por el valor de Q. ¿Sí? Y el valor de Q, cuando son 3 medias, es 2.497. Entonces multiplicamos 2.497 por 127. 0.127. Entonces eso sale. Vera, ¿cuánto le sale? ¿Cómo dijo? ¿Cuánto es el valor de amplitud que le sale para 3 medias? Ahorita lo hago. ¿0.3753? Sí.
como el 5 nos queda 0.375, ¿verdad? Nos queda casi en el límite. Entonces, dejamos 0.37 como el valor de amplitud para 3 medias. Recuérdense que estamos buscando el valor de amplitud. Y la respuesta es, el valor de amplitud para 3 medias es 0.37. Ahora busquemos el valor de amplitud para 2 medias, porque lo que estamos tratando de ver, ¿cuál es esa amplitud crítica para decir que hay diferencia o no hay diferencia entre 2 medias o entre 3 medias? A ver, vamos a ver Nancy o Sofía, las dos, por favor, Sofía Vela o Nancy. ¿Cuál es el valor de amplitud para 2 medias? Muy bien, de acuerdo, 0.35. Cuando tenemos, sí, buena pregunta. Cuando tenemos 3 productos, sí. Pero si tenemos 4 productos, vamos a sacar el valor para 2 medias, para 3 medias y para 4 medias. Y si tenemos 5 productos, tenemos que sacar para 2 medias, 3 medias, 4 medias y 5 medias. O sea, el número de medias que tenemos que sacar depende del número de productos que estemos comparando. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser, ¿sí? Sí. Eso sí, mínimo de 2, así es. Entonces, ya tenemos acá el valor de amplitud para 3 medias y para 2 medias. Entonces, ahora sí ya estamos listos para hacer nuestras comparaciones y ver entre qué panes hay diferencia. El valor de amplitud, dice acá, miren, el valor de amplitud se interpreta como que si fuera un valor crítico. Cualquier valor que sea arriba del valor crítico es significativo y cualquier valor que esté abajo del valor crítico es no significativo. En otras palabras, cualquier valor arriba de 0.37 para este estudio es significativo. Y cualquier valor de 0.35, cualquier valor mayor de 0.35 para este estudio, si comparamos 2 medias, es significativo. ¿Sí? Esa es la forma como interpretamos ese valor crítico. Y entonces empezamos a hacer restas. Restamos el 3.849 con el 3.264 para tomar el mayor con el menor. Entonces, 3.849 menos 3.264, que son los promedios de aceptabilidad de estos dos productos, nos da un resultado de 0.585. Cuando comparamos este con este, ¿sí? ¿Cuál va a ser el valor de amplitud que nos va a servir de referencia? ¿El de 2 o el de 3? Por favor, Karina. Karinita. Hola, Lick. Si comparamos esos dos con el 0.585. Ajá. Tal vez el 3.264, ¿no? Perdón, ¿en dónde me vio el 3.264? Ah, no. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es comparar el 2, solo esos dos. El 3.849 con el 3.264 y queremos saber si entre estos dos hay diferencia significativa, ¿sí? Pero la pregunta es, el valor de esta resta, que es 0.585, ¿lo vamos a comparar con la amplitud de 2 medias o de 3 medias? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo. ¿Lo comparamos con 0.37 o lo comparamos con 0.35, que es la amplitud que calculamos? ¿Con cuál de las dos? Yo creería que con el de 0.356, que es de 2 medias. ¿Por qué considera eso? Vamos a ver. Dígame su razonamiento. No, tal vez con el de 3 porque es el más cercano. No es, sí, pero no es por lo cercano o no cercano. Recuérdense el concepto este. Aquí tenemos ordenaditas visualmente nuestros resultados según el valor promedio de aceptabilidad que le dieron a los productos. Cuando yo comparo el 3.849 con el 3.264, estoy
estoy cubriendo 3 promedios. ¿Por qué? Porque antes del 3.264 estaba el 3.679. Entonces, yo cuando comparo este extremo con este extremo, fíjense bien la palabra que estoy usando, el extremo, ¿sí? Estoy cubriendo los 3 promedios. Por eso comparamos con la amplitud de 3 medias, ¿sí? Entonces, si comparamos el punto 585 con el valor de amplitud que es punto 37, encontramos que este valor es más grande, el punto 585. Por lo tanto, hay diferencia significativa en el promedio de aceptabilidad que tiene el pan con 6% de fibra respecto al pan que tiene que tiene 7% de fibra. Y ahí ya tenemos la primera conclusión. Entre estos dos panes hay diferencia significativa. Luego, nosotros seguimos haciendo todas las comparaciones posibles. Ya comparamos el 6 con el 7, ahora comparemos el 6 con el 5. Restamos 3.849 con 3.679 y el valor es 0.17. Ahora sí, cuando nosotros comparamos estos dos promedios, ¿sí? La amplitud de estos dos promedios, ¿de cuántos promedios es o con cuál de las dos amplitudes vamos a trabajar? Con el de 2 medias. Entonces, comparamos el punto 17 con el valor de 0.356, que es la amplitud para 2 medias. ¿Y cuál es la respuesta ahí? ¿Es mayor o es menor? Sofía o Elba o María José, ¿alguien? Menor. Cuando nosotros, ¿perdón? Sería menor. Es menor. ¿Y entonces cómo se interpreta si es menor? Que no hay diferencia. No hay una diferencia significativa. Ahí está. Solo licenciada, sí, ¿le escucho? Ah, perdón. Es que me confundí un poco para saber, por ejemplo, cuál comparamos con la amplitud para 3 medias y cuál para 2 o... Lo voy a decir de otra manera. Si alguien o Desiree tiene alguna mejor palabra para expresar eso, me ayudan. La idea es de que si yo comparo este producto de 6% de fibra, que tiene 3.849, con este otro que está en el otro extremo de aceptabilidad, ¿sí? Si yo comparo el de mayor aceptabilidad con el de menor aceptabilidad, yo tengo un recorrido de aceptabilidad donde estoy incluyendo 3 medias. ¿Por qué? Porque se me quedó el intermedio aquí oculto. ¿Sí? Entonces, cuando comparo el extremo superior con el extremo inferior, en este caso de 3 muestras, yo tengo que usar el valor de amplitud de 3 medias. ¿Sí? Voy a ver. Cuando comparo el 6 con el 5, solo tengo una amplitud de 2 medias. Cuando comparo el 5 con el 7, solo tengo una amplitud de 2 medias. ¿Sí? Solo cuando comparo el 6 con el 7, tengo una amplitud de 3 medias. ¿Se ve ahora? Licenciada. Sí. ¿Escucho? Entonces podríamos decir que cuando se comparan los extremos, se usa el de 3 medias y cuando están a la par, se usa el de 2. Sí, lo puede decir así cuando tenemos 3 productos en estudio. ¿Qué pasaría si tengo 4 o si tengo 5? Entonces, ahí el concepto cambia porque ya usted cuando compara los extremos, usted se fija cuántos números, cuántos promedios hay en ese recorrido y ese es el dato que le va a dar la pauta para saber con qué media lo tiene que comparar. Por el momento, y para no hacerle más bolas, está bien su conclusión de que cuando compara el más alto con el más bajo, siempre va a utilizar 3 medias si tenemos 3 productos en observación. Desiree iba a decir algo, habían otras manos levantadas, que aquí tengo un enredo con estas cosas. ¿Pueden tomar la palabra? ¿Sí? Sí, justamente, era recalcar que aquí estamos trabajando pues 3
productos, pero si tuviéramos 5, entonces de pronto entre los extremos no va a haber 3 medias, sino que van a haber Exacto. 5 medias. Entonces, Exactamente. tomen eso en cuenta, porque si bien aquí el ejemplo son solo 3, si ustedes ya en la vida real, ¿verdad? En el aspecto laboral, les piden 5, tienen que comprender y estar bien claros que de ahí serían 5 medias entre los extremos, pero entre los que están a la par sigue siendo una medida de 2 medias nada más. Y en el que está en extremo y el de en medio, ahí serían 3 medias nuevamente. Exacto. No sé si me explico, sí, chicos. Sí, sí, excelente. Sí es, así es, excelente. Sí, pero hay varias combinaciones. Sí, hay varias combinaciones. Entonces vamos a intentar hacerlo de esta manera. Supónganse que vamos a tener solo por imaginarnos algo. Supónganse que en lugar de tener 3 panes teníamos 5 panes. El de 7% de fibra, el de 6% de fibra, el de 5% de fibra, el de 4% de fibra y el de 3% de fibra. Supónganse, voy a poner números aquí, 3.85, aquí voy a poner 3.75, aquí voy a poner 3.50, aquí 3.45 y aquí 3.24. Atención, atención, que siempre que ordenamos nuestros promedios para hacerlos visibles así de forma clara, siempre los ordenamos del mayor al menor. Eso es bien importante. Entonces miren pues, aquí como tenemos 5 promedios, entonces yo voy a empezar a hacer restas entre 3.85 y ¿cómo hago? Y 3.24. ¿Cómo hago aquí el lapicito, ¿dónde está? Arriba, aquí está, aquí está. Gracias, aquí está. Entonces, lo único es que ahora ya no puedo, aquí. Entonces, yo voy a hacer esta comparación, mire, 3.85 con 3.24. Para hacer esta comparación, el valor de Q que necesito, ¿de cuántas medias tiene que ser? Por favor, Elba o Sofía o Karina o quienes estén poniendo atención. De 5. Necesito un valor de amplitud de 5 medias, pero yo después tengo que hacer una comparación de 3.85 con 3.45. Aquí, una amplitud de ¿cuántas medias necesito? De 4. De 4, sí, de 4. Voy a llegar hasta acá. Después tengo que comparar 3.85 con 3.5. Aquí necesito un valor de amplitud de 3 medias. Y aquí un valor de amplitud de 2 medias. Pero también tengo que hacer después, porque tengo que hacer todas las combinaciones posibles. Tengo que hacer esto, mire, esta combinación. ¿Y aquí cuántas medias necesito? 4. Necesito 4. Y aquí necesito 3. Y aquí necesito 2. Voy a hacerlo para arriba para que quede claro. También tengo que hacer esta combinación y esta combinación. 2. ¿Sí? ¿Sí? Se dan cuenta que cuando tengo 5 muestras tengo que hacer, vamos a ver cuánto, 4 más 4, 8, como 10 restas tengo que hacer. Y en cada una tengo que ir buscando el valor de amplitud que corresponde. Entonces, yo tengo que buscar el valor de Q para 5, 4, 3 y 2 medias, porque me van a servir como el parámetro de comparación para ver estas restas, si el resultado de estas restas es mayor o es menor que ese valor de amplitud que estoy determinando. Entonces, espero que con esto haya quedado un poco más claro. ¿Hay más dudas, por favor? ¿Dónde es? Vale. ¿Sí? ¿Sí?
Así. Sí, sí. Decir, ya veo que no puedo deshacerme del... Ay, aquí, en el... ¿De cómo borrar? No, ya encontré cómo deshacerme del lapicito. Bueno, entonces, Nancy, sí, deciré y después le contesta Nancy. Así, rapidito, solo les quería decir un poquito como cuál es el interés de hacer esto, porque imagínense que alguien más, otro nutricionista viene y formula los alimentos, ¿verdad? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que estamos viendo en tecnología. Y a ustedes les toca hacer, pues, esta parte, ¿verdad? Evaluar la preferencia por escaledónico. Entonces, ustedes lo que van a querer hacer ahí es no sacar al mercado 2 productos nuevos, por ejemplo, y que compitan entre ellos los productos en el sentido de que va a haber uno que ya marcadamente tiene una preferencia. No tendría ningún sentido económico hacer eso. Excelente. Entonces, ese es el interés, ¿verdad?, de lo que estamos realizando. Excelente. Es excelente, deciré, porque yo cuando explico esto me meto en los números sin explicar de dónde salen los números y a veces se pierde de vista el por qué estamos haciendo todo este asunto, ¿verdad? Pero cabalmente, al hacer este tipo de comparaciones y ver en dónde hay diferencia significativa y en dónde no, nosotros podemos sacar una conclusión y esa conclusión guía lo que nosotros vamos a hacer con los productos. La conclusión, como ya lo había dicho Nancy, es que hay diferencia significativa en el promedio de aceptabilidad que tiene 6% de fibra y 7% de fibra, porque esta fue la primera comparación que nosotros hicimos, 6 y 7, y aquí nos salió significativa, ¿sí? Y en esta comparación, ¿cuál de los 2 productos tiene mayor aceptabilidad? ¿El de 6 o el de 7? ¿Cuál de los 2 productos tiene mayor aceptabilidad? Emma, por favor, Emma. No sé, ahí sí me perdí, licenciada. Mire, recuérdese que aquí están los promedios de aceptabilidad de los productos. Esto que está marcadito en amarillo, mire. Entonces, en esto que está marcado en amarillo, nosotros lo que tenemos son los promedios de aceptabilidad del producto, de los productos. Vale. Entonces, entre este promedio de aceptabilidad y ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor, Emma? Como estamos, sería el 7, ¿o no? Vamos a ver. Vamos a ver acá. Recuérdese que esto tiene que ver con esta escala. Esta escala, ¿cuál es la escala que teníamos aquí? ¿Dónde se nos quedó? Aquí, mire. Tiene que ver con esta escala, mire. Y en esta escala, ¿cuál es mejor? Perdón. Retomando los valores. Si nosotros tenemos que en este caso el de 6% tiene 3.8 de aceptabilidad y el de 7% tiene 3.2 de aceptabilidad. Si lo comparamos con esta escala, ¿qué es mejor? ¿3.8 o 3.2? 3.8. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el pan que tiene mayor aceptabilidad cuando comparamos? El 6%. El 3.8. O sea, el pan con 6% de fibra, ¿verdad? Ese es el que tiene mayor aceptabilidad. Entonces, por eso nuestra conclusión va en ese sentido, de que hay diferencia significativa entre esos 2 productos, siendo más aceptable el que tiene 6% de fibra. Ahora hacemos otra conclusión o completamos esta conclusión porque también encontramos diferencia significativa entre el 3.679, que es el de 5%, y el 3.264, que es el de 7%. Aquí también encontramos diferencia significativa, miren. Entonces, en la conclusión lo tenemos que evidenciar y decimos que también hay diferencia significativa en los panes que tienen, ya no se lee acá, en los panes que tienen 5 y 7% de fibra, siendo más aceptable el que tiene 5% de fibra. Reacciones.
¿Reclamos? Sí. Exactamente, así es, así es. Sabemos, mire, sabemos que hay diferencia entre 6% y 7%, y la que es mejor es 6%. ¿Sí? También sabemos que hay diferencia entre el 5% y 7%, y la que es mejor es el 5%. Pero claro, al momento de decidir si usted saca al mercado el pan que tiene 6% de fibra o el 5% de fibra, lógicamente va a sacar el 6% porque es el que tiene más aceptabilidad, ¿verdad? Ese es el resultado final y ese es donde aterriza todo este montón de enredos de números y razonamientos que hacemos. Ahí aterriza. Desiree, por favor. Sí, les quería tal vez poner como un ejemplo, porque es que aquí estamos solo queriendo concluir un producto de 3. Pero en la industria de alimentos de vez en cuando se va a crear una nueva línea completa de productos. Así es. Entonces, ahí no va a ser comparar 2 o 3, van a ser muchos los que se van a comparar. Agarremos el ejemplo de 5. Y a ustedes el jefe les va a decir, miren, de la empresa les van a mandar a pedir, tenemos que sacar 3. Ajá, no es tan simple como venir y agarrar los que tienen los promedios más altos. No. Tenemos que ver cuáles no van a competir entre sí para poder decir cuáles se sacan a mercado. Porque tal vez los 2 más altos sí tienen una diferencia significativa. Y lo que va a pasar rápidamente es que ese que quedó en segundo lugar, la gente no lo va a comprar. Porque sí hay una diferencia muy marcada entre lo que prefieren las personas. Entonces, a la empresa le va a traer un rendimiento negativo. Y esa decisión y esa sugerencia y conclusión la están haciendo ustedes. Entonces, es ahí donde el análisis estadístico es muy importante. No es tan simple como decir, este tiene mayor promedio. No. Así es. Por favor, Su. Yo tenía duda con respecto a lo que estaba diciendo Desiree. Entonces, Sí. en ese caso, si querés sacar así como una línea completa, siempre sí te basas en los que sí hay diferencia significativa o en los que no, porque no competirían entre ellos. Depende. Si queremos uno donde haya diferencia. Queremos el ganador. Pero si queremos 2 o 3 o 4 productos, entonces queremos que tengan buenos promedios, es decir, que sacaron cierta preferencia. Ahí de una vez se puede hacer un descarte, por ejemplo. Se sacan 10 productos a pruebas y de una vez se eligen solo los 5 que fueron más preferidos. Y 5 se desechan de una vez porque no salieron tan preferidos, ¿verdad? Y de esos 5 se quieren sacar 2. Se tienen que buscar 2 que no compitan entre ellos. Ok, o sea, primero sacaste el ranking de cómo eran preferidos, entonces aunque en ellos tal vez no hay o sí hay una diferencia significativa, ya te basas más en que no tengan similitudes como las características de ambos productos. ¿Sí? Exacto, y ahí no debería haber una diferencia significativa, porque uno no quiere que compitan entre ellos. Ya. Y no necesariamente van a ser los mejor rankeados, no necesariamente. Se puede ir con el primero o con el último, pero entre ellos no hay una diferencia, que si pongo el primero y el segundo es más fácil que compitan entre ellos. O puede ser de que no tome de los 5, que no tome el mejor digamos, el que tiene, en este caso, el 3.85, sino que tal vez toma el 3.75 y el 3.5. A eso se refiere Desiree, que no necesariamente tiene que tomar porque probablemente sí tiene diferencia significativa con ¿verdad? Entonces, miren, me encanta el nivel que han llegado de análisis en esto, me encanta. Y esto va a ser mucho, mucho más claro cuando ustedes comprendan, cuando hayan hecho unos 10 análisis de varianza, ya van a ir comprendiendo, ¿en qué me sirve esto? O por qué es que yo me tengo que fijar en el que tiene diferencia significativa o en el que no tiene diferencia significativa, ¿verdad? Excelente. ¿Hay más personas que tienen la mano levantada? Quiero oír sus comentarios, por favor.
Emma. Solo para entender bien, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera sacar 2 productos, o no podría sacarlo. Si saco de 3, no puedo sacar 2. Bueno, en el ejemplo este de dos, Sí, perdón, de los 3 panes que estamos haciendo. En este sí. ejemplo de los 3 panes, yo diría, puedes sacar el 3.8, perdón, el de 6% y el de 5%, porque estos dos son los que tienen mayor promedio y aquí vamos a ver entre 3.8 y 3.6 no hay diferencia significativa, es decir, no compiten entre ellos y los dos tienen buen promedio, pero no saque el de 7% porque ya sabemos que el de 7% sí que está muy bajo en aceptabilidad y sí tiene diferencia significativa con estos dos, ¿verdad? Tanto con el 5 como con... Les quería agregar cuál es el motivo de, por ejemplo, por qué se hace una nueva línea o por qué de pronto sería interesante tener 2 panes comercializados, uno de 6% y uno de 5%. Eso a nivel de consumidor psicológicamente le da opciones. Entonces, eso también puede ser un profit, un beneficio para la empresa. Tener más, es cierto que le tendrían que invertir más espacio a la góndola, porque las góndolas se pagan en el supermercado, pero tiene presencia y tiene 2 colores. Así es. Entonces, eso también a nivel de lo que se llama como psicología del consumidor o las decisiones que tomamos al momento de ir al supermercado, tiene una influencia. Sí, ese es otro nivel de aplicación de esto también, porque fíjense que uno ve ahora, por ejemplo, sabores de yogur en el supermercado, pero de cualquier cosa, y uno dice, pero ¿por qué tanto? Y es simplemente porque a la gente le gusta escoger. Y por otro lado, que hay yogur de leche entera, de leche descremada y de leche semidescremada. Entonces, ahí se le multiplican las opciones a las personas, porque puede tener yogur de higo, de leche descremada, de leche semidescremada, de leche entera. Entonces, esto es parte de la psicología del consumidor y es parte también de lo que a ustedes probablemente les toque, digamos, no exactamente en el yogur, sino que en cualquier ejemplo de este tipo, donde les toque hacer evaluación sensorial y decidir entre qué hay diferencia significativa y entre qué no, ¿verdad? Haciendo esas combinaciones, no solo de sabores, sino que también de cantidad de grasa. Aquí podría yo haberles puesto que supónganse que en lugar de 7% fuera yogur de higo con leche descremada, yogur de higo con leche semidescremada y yogur de higo con leche entera. Entonces, ahí ya van, digamos, saliendo otras formas de interpretación. Al final, insisto, cuando ustedes hagan más de 10 análisis de varianza, ustedes van a ir entendiendo más allá de los números, entendiendo la aplicación que se le da a estos números, ¿sí? Por ahora, yo me conformo con que ustedes en este curso sepan hacer el análisis de varianza y yo quisiera que todos lo pudieran hacer en su Excel, ¿sí? Y que además de hacerlo, pudieran interpretar los resultados. Vera, por favor. Un momentito, disculpen, un momentito. Bueno, está un poquito más claro para qué nos sirve esto. Sí, decirle. Sí, aquí el ejemplo, pues, es que tenemos que comenzar con ejemplos pequeños y por eso solamente se hace un ejemplo de 3, pero esto a nivel industrial es enorme. Se hacen, pues, comparaciones bastante más grandes. Obviamente tampoco, ¿qué les digo? Ya comparar 10 es un poco complicado porque para un panelista sería demasiado trabajo. Pero ustedes sí pueden hacer pruebas de 3, 4, 5 más o menos máximo y evalúan, digamos, ahí unos 50 panelistas y después otros 50 panelistas con las otras 5 muestras y después se van variando. Y todos esos cálculos, pues sí, ya son como bien grandes y esa codificación. Esto con el fin, pues, de determinar cuáles serían, por ejemplo, los 3 productos más rentables. Pero no solo rentables a nivel de formulación económica, que es lo que vemos en tecnología, sino que también a nivel de aceptabilidad, ¿verdad? Es decir, que sí lo van a consumir los comensales o los compradores, ¿verdad?
¿sí? Ah, no, a ver, les explico. Y eso lo van a ver en dietética también, y eso lo pueden comparar en muchas cosas en la vida, en realidad. Ustedes ahorita están en proceso de formación y por ende ustedes están haciendo esto a mano, porque tienen que comprender de dónde viene. Y por eso es que hacemos así, como bien decías, paso a paso, ¿verdad? Pero ya cuando estén en el ámbito laboral, incluso para dietas, chicos, hay programas, hay muchísimos programas. Y para esto también. Pero de nada sirve el programa si ustedes no saben entender de dónde vienen los datos, interpretarlos y poder dar conclusiones. Entonces, por eso es que se hace el estudio, pues así, ¿verdad? Con un ejemplo pequeño de 3 tipos de pan nada más, para ver de dónde viene la información y que ustedes ya luego la puedan interpretar. Pero sí, sí hay programa. Sí, en ese sentido quisiera yo comentar también para todos que hay muchos programas, pero los programas con el debido respeto y sin quitarle mérito a nadie a ustedes. Si yo le enseño a doña Olga, la señora que hace la limpieza en el laboratorio de alimentos, si yo le enseño a doña Olga qué botones apachar en un programa y cómo obtener el resultado, y después ese resultado que lo compare con una tabla, doña Olga lo aprende a hacer. Pero entre doña Olga, que lo haga doña Olga y que lo haga una nutricionista, tiene que haber una diferencia. Porque si no, ¿para qué fuimos a estudiar 6 años en la universidad? Y la diferencia es en comprender lo que hay atrás de esos números. Y al comprender lo que hay atrás de esos números, entonces poder tomar decisiones y poder formar poder comunicar una opinión, una decisión, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia y con el debido respeto para doña Olga, porque es una mujer muy inteligente, ¿verdad? Pero sí, yo se los quiero comentar de esa manera, tanto para esto del análisis de varianza como para lo que hicimos el semestre pasado en el cálculo del valor nutritivo, ¿verdad? Para calcular el valor nutritivo de los alimentos hay programas maravillosos, pero si nosotros no sabemos qué hay atrás de eso y cómo se interpreta, de verdad, pues quedamos muy mal como profesionales. Comentarios adicionales, por favor, alguna otra explicación, repasar algo que todavía les quedó duda, vuelvan a ver los videos, si siguen teniendo dudas me vuelven a preguntar y con mucho gusto, ¿verdad? Vera, por favor. Sí, solo con una consulta para lo al final ya con lo de la conclusión, Sí. como habíamos visto que los dos, por lo tanto, hay diferencia significativa en la resta sí. Del primero y del segundo. Sí, sí. En esos dos se puede tomar la conclusión a partir del 0.37 y 0.356 o tiene que ser con lo de los promedios. Mire, ves. No, usted para hacer la conclusión se basa en estas restas que hace y la comparación con su respectiva tamaño de medias, ¿verdad? Ajá. En esto se basa para hacer la conclusión. Esa conclusión usted la escribe y después de que la tenga escrita, usted va y compara con esto, pero esta comparación adicional es solo para entender, entre esta y esta es que hay diferencia entre esta y esta, ¿verdad? Pero entre esta y esta no hay diferencia. O sea, solo le sirve ver de nuevo esta tabla de los promedios para entender en cuáles exactamente fue que hubo diferencias, ¿no? Pero la redacción de la conclusión la hace a partir de estos resultados que usted obtuvo acá al comparar con la amplitud de medias. Y aprovecho para preguntarle una cosita, Vera. ¿Vera? Sí, aquí estoy. Aquí en la conclusión. Aquí, como ya ustedes practicaron bastante y en el examen lo tuvieron que poner en práctica, ¿qué dato nos hace falta aquí en la conclusión? Vamos a ver.
¿Qué dato nos hace falta? Vera o cualquiera que lo pueda ver. En el chat están escribiendo la cantidad de personas que fueron evaluadas. Nancy y Emma, sí. Nancy y Emma pusieron solo una P ahí, sí. Aquí dice, hay diferencias significativas. Siempre que nosotros decimos que hay diferencia significativa, inmediatamente tenemos que poner P, ¿verdad? Y si hay diferencia significativa es menor o igual que 0.05. En el promedio de aceptabilidad del PAN interdistrital, pues tal. Ahí estamos. Eso es una cosa que nos falta. Y algo que nos falta solo para, digamos, para mantener el esquema de la conclusión es que decir al principio, en medio, al final, que en la prueba de aceptabilidad de 3 panes con diferentes cantidades de fibra, porque siempre decimos, ¿verdad?, qué prueba hicimos. Aquí podemos decir en la prueba de aceptabilidad escala hedónica. 3 panes con diferentes cantidades de fibra, hay diferencia significativa entre tales y tales y tales y tales. ¿Sí? Ahí estaría. Y a ver, saber, ¿quién más? ¿Alguien? Ok, hoy sí ya quedó claro. Gracias. Perfecto, Vera. ¿Desiree iba a tomar la palabra? Sí, de pronto se me ocurrió otro ejemplo para que ellos vean Sí. un poco para qué sirve todo esto. Sí. No sé si es ético, licenciada, pero me imagino que es posible, por ejemplo, yo voy a sacar mi pan sándwich. Yo estoy comenzando mi empresa y voy a producir pan y quiero producir un pan dietético, ¿verdad? Así como bien elaborado y calculado. Sí. Pero tengo que competir con los que ya están en el mercado. Entonces, ahí normalmente estaría buscando hacer un panel de preferencia con los que ya están en el mercado y ver si hay diferencia significativa o no, para concluir si ya lo puedo sacar o no al mercado, porque es que si yo vengo, solo lo formulo y lo saco, no tengo ni la menor idea de si va a haber rendimiento económico. Claro. Entonces, también lo pueden utilizar no solo para una línea interna, sino para evaluar con relación a lo que ya existe en la industria. Y en ese sentido, decir, no hay ninguna falta de ética en hacerlo, porque al contrario, o sea, yo tengo que saber si yo le puedo alcanzar el nivel de aceptabilidad que tiene, por decir algo. No le estoy haciendo propaganda a ningún pan, pero si tiene el nivel de aceptabilidad que tiene el pan Europa o el pan Bimbo. Y también puede ser que cuando yo me plantee producir mi pan, yo me plantee, sí, yo quiero competir con el pan Europa. Pero si yo sé que no le doy por cualquier circunstancia que haya en mi empresa, yo no tengo ahorita la posibilidad de competir con el pan Europa, entonces yo le voy a tirar a competir con el pan Bimbo. Entonces yo comparo el mío, la aceptabilidad del mío, la aceptabilidad del pan Europa y si quiero de la aceptabilidad del pan Bimbo o de el que quiera. O para calcularme yo puedo decir, bueno, yo me voy a comparar contra el pan Europa, contra el pan Bimbo y contra el pan Victorias. ¿Sí? Y a ver cómo sale mi pan, ¿verdad? En cuanto a aceptabilidad. ¿Sí? Por supuesto, tengo que hacer un estudio como unas 200 personas, porque yo para estar bien segura, para tomar decisiones, yo quiero bastantes datos, ¿verdad? Eso se hace, ¿verdad? Y lo hacen muy frecuentemente las empresas de alimentos. Muy bien. ¿Alguito más? Vamos a ver el chat. Este reporte se entrega hoy. Victoria. ¿Les falta mucho, Victoria? Sí, yo sabía que hacía falta. Mire, yo no tengo ningún empacho en habilitar un día más para que entreguen el reporte porque yo sabía eso y en parte porque me siento un poco cucaracha porque el día martes no pude explicarles esto de verdad porque se trabó mi computadora. Entonces, ¿para mañana sí lo podrían entregar? Sí, yo se los habilito entonces. Hazme favor, deciré. Hazme favor. Ahorita voy.
Vale, entonces los reportes, claro que así con consentimiento, ¿verdad? Hay que hacerlos con sentimiento, no hay que hacerlos solo mecánicamente, sino que en la discusión decir más cositas sobre qué está pasando, ¿verdad? Para tratar de sacarle más provecho a un, en este caso es un laboratorio que ustedes están haciendo, pero situándose en la vida real para sacarle más provecho a esa inversión que se hizo de tiempo y esfuerzo y recursos, ¿verdad? Para hacer un estudio de este tipo, ¿verdad? Porque miren ustedes, nada es, nada es ver los datos aquí. Ustedes solo han tenido la experiencia de preparar muestras para su panelista, ¿verdad? Una persona. Pero se imaginan lo que es preparar, en este caso, muestras de pan para 55 personas, ¿verdad? Eso es bastante trabajo, bastante esfuerzo y por lo tanto hay que sacarle mayor provecho a todo ese trabajo. Entonces, por eso en la discusión traten ustedes de argumentar cosas, de decir cosas, ¿verdad? Respecto a estos resultados, ¿verdad? Disculpe, solo el de escala dónica es para mañana, entonces. Sí, porque el otro, el de preferencia por orden, el de aceptabilidad por ordenamiento, ese no tiene ningún problema porque ya sabíamos bien cómo hacer la estadística. Solo el de hedónica sería para mañana. Muy bien. Sí, y gracias. Quería preguntar también, hay varios estudiantes que tienen dudas de cómo se hace el valor nutricional del caldo, el ejercicio del caldo. Sí, entonces, eso. yo sé que el martes tenemos clase. Sí. Y tal vez, licenciada, si usted me permite, yo me quedo con los estudiantes después, ¿verdad? De que usted termine de impartir la clase, damos unos 10 minutos de descanso y retomamos para que yo les explique nuevamente cómo se hace. ¿Cómo hacer eso? De acuerdo. Eso es porque entiendo que esa solicitud es porque la hoja de trabajo tal vez le salió una nota baja. Sí, hay algunos estudiantes que sí tuvieron confusión en el procedimiento. Va, sí. Muy bien. De acuerdo, ningún problema hoy. Bien, ¿algo más, chicas? Chicos, creo que todas son chicas las que están conectadas. Jonathan está ahí. Yo estoy aquí, licenciada. Muy bien, pero usted ya sabe que cuando digo chicas es por mayoría de género. ¿Todo bien, Jonathan? ¿Alguna pregunta? Sí, licenciada, con las dudas de las compañeras fui resolviendo algunas dudas que yo tenía y como grupo también teníamos. Muy bien. Entonces, solo de aplicarlo, igual creo que si tenemos alguna duda, tal vez le comentamos por privado a usted. Claro. O ahí vamos preguntando, licenciada, gracias. Va, háganme el favor, intenten habilitar esto de análisis de datos en su computadora, es decir, en su Excel de la computadora. Háganlo porque si lo dejan para después, uno se mete en otras cosas, se preocupa de otras cosas y se pasa el momento y ya no lo hace, ¿verdad? Entonces, intenten bajar esta herramienta del análisis de datos en su Excel y va a ser una gran inversión de tiempo. Es decir, que esta inversión de tiempo les va a servir muchísimo a futuro, ¿verdad? Porque también con esto de análisis de datos pueden hacer muchas otras cosas, desde estadística descriptiva hasta chi cuadrado, todo eso se puede hacer con Excel ahora, ¿verdad? Así que, si no hay más, ¿puedo cerrar la sesión? Yo me quedo con usted. Sí, yo me quedo con usted, Lic. Sí, un segundito, sí. Gracias. Gracias a todos, que tengan un buen día.